Muy buenas tardes a todos, toda la comunidad académica conformada por estudiantes, internos, médicos, residentes, especialistas. Muchas gracias por estar otro día en el marco de este evento denominado Tópicos Esenciales para el Internado. El tema que abordaremos hoy será diabetes mellitus. Va a estar a cargo del doctor Moisés Pastrana. Espero que pueda ser una charla provechosa para todos. Y bueno, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Borges, por su presentación. Gracias por invitarme a dar esta charla. Este grupo de charlas que llevan por nombre Tópicos Esenciales para el Internado. El tema que vamos a abordar hoy es diabetes mellitus y pues para los que no me conocen, mi nombre es Moisés Pastrana. Déjenme un momento y empiezo a compartir mi pantalla. Por favor, avísenme si ya pueden ver mi pantalla. Ya, doctor. Ok. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy, como ya les dije, es diabetes mellitus. Mi nombre, para los que no me conocen, es Moisés Pastrana. Soy estudiante de medicina de último año y soy de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. En la tabla de contenido tenemos una introducción, definición y clasificación, la fisiopatogenia, el diagnóstico, la diabetes mellitus tipo 1 como diagnóstico específico, la de prediabetes de la diabetes mellitus tipo 2, la prevención y el retraso de la diabetes mellitus tipo 2, las vacunaciones, las vacunas más importantes en este grupo de pacientes, los objetivos glicémicos, los tratamientos, las complicaciones y los mensajes para llevar a casa. Entonces, cuando decimos diabetes mellitus, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, según la American Diabetes Association, la define como un grupo de enfermedades metabólicas que están caracterizadas por hiperglucemia. Esta hiperglicemia puede ser debida a defectos en la secreción de insulina o, de hecho, defectos también en su acción. Tal vez también pueden estar las dos combinadas, etc. Esta hiperglicemia crónica nos va a llevar a complicaciones con daño a órganos diana y los principales órganos diana de la diabetes en general son los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. También podemos clasificar la diabetes como, pues dependiendo de su fisiopatología y también de sus características clínicas y de su fisiopatogenia. Las clasificaciones más importantes son las que tengo aquí a la derecha, que son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, los tipos específicos de diabetes debido a otras causas, como por ejemplo una pancreatectomía, obviamente nos va a producir diabetes porque no se va a producir insulina en ningún lado. También tenemos la diabetes mellitus estacional, que bueno, es una diabetes que se diagnostica en el segundo a tercer trimestre del embarazo y no hay evidencia de que anteriormente hubiese un diagnóstico de diabetes. La clasificación es muy importante debido a que esta es la que nos va a dar la conducta y el tratamiento dependiendo de la clasificación del tipo de diabetes que tengamos enfrente. Para fines prácticos de hoy y de esta charla nos vamos a enfocar principalmente en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hablando de la fisiopatogenia, tenemos que la diabetes en general es una enfermedad que tiene muchos lazos con la parte genética y la parte medioambiental. Hablando de la parte genética, sabemos que la diabetes es una enfermedad poligénica, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. El riesgo relativo de la heredabilidad de la diabetes tipo 2 es de un 3, y el riesgo relativo de la heredabilidad de la diabetes tipo 1 es de un 15%. Por lo tanto, cualquier persona diría, no, la diabetes tipo 1 es mucho más heredable que la diabetes tipo 2. Pero en estudios que se realizaron posteriormente, se demostró que el riesgo a lo largo de la vida de desarrollar diabetes es de un 5% para la diabetes mellitus tipo 1, que contrasta con su 15% de heredabilidad, bueno, con su 15 de riesgo relativo, y la diabetes tipo 2 tiene un 40% que también contrasta con su 3 de riesgo relativo. Por lo tanto, los investigadores dijeron, pues la diabetes está creciendo más rápido que la variación genética que hay en el mundo. Por lo tanto, tienen que haber otros factores que contribuyan al desarrollo de la fisiopatogenia de la diabetes mellitus. Entonces, se dieron cuenta que los factores ambientales tienen mucha importancia en estos pacientes. Tenemos los factores dietarios, los factores de actividad física,
los factores obesidad, factores de la microbiota, etcétera. No importa qué camino tome esta fisiopatogenia a partir de la mezcla de los genes y la parte medioambiental. Lo importante es que al final vamos a terminar en una destrucción de las células beta en los islotes pancreáticos o en una disfunción de las células beta en los islotes pancreáticos. Estos dos términos, destrucción y disfunción, son muy importantes para la definición de cada tipo de diabetes. Ya más adelante vamos a ver por qué. Bueno, más que todo la destrucción se ve más que todo cuando hay una inflamación con autoinmunidad y la disfunción se da más que todo cuando hay una inflamación debido a un estrés metabólico. Todo esto nos va a causar una hiperglicemia y como definimos la diabetes nos puede causar cualquier tipo de diabetes dependiendo pues el camino que tome. Y así nos va a causar complicaciones que les voy a explicar mucho más adelante. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? Bueno, la diabetes, la American Diabetes Association, es decir, la guía de la ADA, nos da unos criterios para el diagnóstico de diabetes. Entre ellos tenemos una glucosa plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, donde debe haber un ayuno de al menos 8 horas sin una ingesta calórica, por lo menos. El otro criterio sería una glucosa prandial de 2 horas mayor a 200 miligramos sobre decilitro, por medio del test de tolerancia oral a la glucosa. Ya sabemos que este test se hace disolviendo 75 gramos de glucosa anhídrica en un vaso de agua y hacemos que pues le damos esta infusión al paciente. También tenemos la hemoglobina glicosilada como un criterio cuando es mayor a 6.5%. Y también estos criterios se basan también en parte por la clínica, ya que un paciente que tiene síntomas clásicos de hiperglicemia o una crisis hiperglicémica y le hacemos una glucosa plasmática aleatoria y sale mayor a 200 miligramos sobre decilitro, podemos confirmar el diagnóstico con este único criterio. Sin embargo, la ADA dice que uno solo de estos criterios no es suficiente para diagnosticar la diabetes. Por lo tanto, nos da unas condiciones. A menos de que sea el último criterio de que el paciente llega con síntomas y signos obvios de diabetes y le hacemos una glucosa aleatoria y sale mayor de 200 miligramos sobre decilitro, para confirmar la diabetes tenemos que tener dos resultados anormales, ya sea del mismo examen o de dos diferentes exámenes. Por ejemplo, si yo tengo una glucosa plasmática en ayunas, solamente le mando una glucosa plasmática en ayunas, el paciente salió, digamos, en 130, eso quiere decir que hay una alteración en esa prueba. Por lo tanto, yo tengo que repetir esa prueba para confirmar el diagnóstico. O también está el caso en el que, digamos, le mandé una glucosa plasmática en ayunas a un paciente y también le mandé la hemoglobina glicosilada. Supongamos que la hemoglobina glicosilada salió alterada y la glucosa plasmática en ayunas salió normal. Aquí hay una discordancia, porque normalmente si los dos salen alterados, ya podemos establecer un diagnóstico para diabetes. Pero en este caso, que hay una discordancia entre los dos exámenes, tenemos que repetir el examen que está anómalo. Entonces aquí tengo unos ejemplos. Basándose en lo que ya les acabo de mencionar, vamos a resolver este caso clínico hipotético que inventé. Supongamos que llega un paciente de 45 años con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia y toma 20 vasos de agua al día, con astenia y boca seca. Le mandamos una glucosa plasmática aleatoria y salió en 256 miligramos sobre decilitro. Yo le dije al paciente que es diabético. Quiero que alguien se atreva pues, a levantar la mano y a decir, ¿es correcto lo que yo hice? ¿Es correcto el diagnóstico de diabetes en ese caso? Me avisa José Borges si alguien levanta la mano y si escriban por el chat, porque sabes que por aquí no puedo verlo. Doctor Nauro escribió en el chat, diagnóstico, no se necesita más. Perfecto, esa respuesta es totalmente correcta. ¿Por qué? Porque cumple con el último criterio que nos da la ADA. No escucha muy bien, ¿me repites, por favor? Adelante, doctor Reston.
Sí, ese examen con ese resultado ya no se necesita más, así como dice el doctor Nauro. Ya eso basta para hacer diagnóstico de diabetes. Perfecto, eso es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque cumple con el último criterio que nos da la ADA. Si el paciente llega con síntomas clásicos de hiperglicemia, por ejemplo, aquí yo puse poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, toma 20 vasos de agua al día, eso quiere decir que tiene polidipsia eh, y se siente cansado y tiene la boca seca. Claramente tiene síntomas de hiperglicemia. Por lo tanto, al hacer la glucosa plasmática aleatoria, entonces yo inmediatamente puedo hacer el diagnóstico porque cumple con el último criterio. Sin embargo, quiero que resolvamos este segundo caso. El mismo paciente de 45 años llega a consulta particular con pérdida de la sensibilidad en la extremidad inferior derecha distal. También refiere pérdida de la agudeza visual. Yo decidí mandarle la glucosa plasmática en ayunas y esta salió en 132 miligramos sobre decilitro. Yo le dije, usted tiene diabetes. ¿Eso es correcto lo que yo hice ahí? No todos a la misma vez, por favor. El doctor Andrés Barrios responde no. Y el doctor Nauro Caballero responde incorrecto. Quedaría faltando confirmar con otra prueba normal. Así es. Tengo dos opciones, o repetir esta prueba de glucosa plasmática en ayunas para ver si sale positiva nuevamente y poder confirmar el diagnóstico, o hacer lo siguiente, mando otra prueba. Mandé la misma glucosa plasmática en ayunas, salió en 132 miligramos sobre decilitro, y la hemoglobina glicosilada salió en 7.8. Claramente aquí tengo ya un diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, hablando ya de tipos específicos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 inmunomediada es la anteriormente llamada diabetes mellitus insulinodependiente o también llamada diabetes mellitus del joven. Esta se caracteriza por una respuesta autoinmune que causa la destrucción de las células beta pancreáticas. Esta representa del 5 al 10% de las diabetes y pues suele tener un comienzo abrupto. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Pues con lo que le dije anteriormente, si el paciente llegó con síntomas de hiperglicemia, o sea, que llegó repentinamente, eso es sugestivo de que este paciente tiene diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus tipo 1 tiene un progreso rápido, tiene un progreso abrupto que puede debutar incluso con cetoacidosis diabética como primera manifestación de la enfermedad. Sin embargo, cuando nosotros sospechamos de estos pacientes, cuando tienen diabetes mellitus tipo 1, le hacemos el tratamiento, funciona perfectamente, pues ya nadie lo puede negar, es una diabetes mellitus tipo 1. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando diagnosticamos a diabetes mellitus tipo 1? Lo que tenemos que hacer a los familiares de primer y segundo grado es un panel de autoanticuerpos de los islotes. ¿Para qué? Para poder diagnosticarles una diabetes mellitus tipo 1 inmunomediada temprana. Entonces, en el panel de autoanticuerpos de los islotes tenemos los anticuerpos de las células de los islotes pancreáticos, los anticuerpos contra ácido glutámico descarboxilasa, los antiinsulínicos, los antitirosina fosfatasa y los antitransportadores de zinc 8. Sabemos que nosotros podemos dividir la diabetes mellitus tipo 1 en tres etapas. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, claramente. Cada una se caracteriza por algo en específico. La etapa 1 se caracteriza claramente por autoinmunidad, normoglicemia y es presintomática. Aquí podemos encontrar múltiples autoanticuerpos, pero aquí ni siquiera hay ninguna, aquí no hay ninguna presencia de pues, alteración de tolerancia a la glucosa, por ejemplo. En la etapa 2 también hay autoinmunidad, pero ya tenemos disglucemia y el paciente sigue siendo presintomático. Aquí también hay múltiples autoanticuerpos de los que les mencioné anteriormente, pero ya podemos encontrar que estos pacientes tienen una prediabetes, una intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, pues tenemos que hacerle seguimiento. También, pues esto se lo voy a explicar más adelante. También está la etapa 3, que ya aquí ya es una etapa clínica, ya es sintomática, tiene síntomas clínicos como poliuria, polidipsia, polifagia, cetoacidosis diabética, se puede presentar con todo, con acantosis nigricans, etc. Y la diabetes cumple todos los criterios estándar que les mencioné en la diapositiva anterior. Entonces es importante saber que la diabetes tipo 1 inmunomediada está muy asociada con el antígeno leucocitario humano, que forma complejos con los genes DQA y DQB para formar los complejos HLA,
de Q, que son importantes ya que pueden ser o predisponentes o pueden ser protectores. Recordemos que esto es para los familiares. ¿Cuáles son las principales características de esta? Bueno, como les dije anteriormente, puede debutar con cetocidosis diabética. Los pacientes pueden tener hiperglucemia en ayunas moderadas, pero esta después de la primera comida puede aumentar a niveles muy elevados y los adultos pueden tener un diagnóstico algo difícil. ¿Por qué? Porque es que los adultos pueden retener la suficiente función de las células beta pancreáticas para prevenir la cetocidosis diabética durante muchos años. También los síntomas de hiperglicemia, etcétera. ¿Esto qué causa? Que estos pacientes no tengan ningún tipo de manifestaciones y pues después de muchos años es cuando van a empezar ya con la hiperglicemia de nueva aparición porque ya se acabó la función de reserva de las células beta. Esta se manifiesta por niveles bajos e indetectables del péptido C. También tenemos una diabetes que representa un muy pequeño porcentaje de la diabetes mellitus tipo 1, que se llama diabetes idiopática. Esta no tiene una etiología totalmente conocida, tiene insulinopenia permanente, no hay evidencia de autoinmunidad y es propensa a la cetoacidosis diabética. Pero lo que la caracteriza es que es hereditaria, pero no se asocia con el antígeno leucocitario humano. Hablando ya de prediabetes y diabetes tipo 2, porque no todo es diabetes tipo 1, la ADA nos da unos criterios para el tamizaje de estos pacientes cuando son aún asintomáticos. ¿Cómo? Bueno, este tamizaje debe considerarse cuando los pacientes adultos tienen sobrepeso u obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado o 23 kilogramos por metro cuadrado en pacientes asiáticos americanos. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener la consideración de que tenga uno o más de los siguientes factores de riesgo. Que tenga un familiar de primera línea con diabetes, que tenga alto riesgo por la raza o la etnia. Ya sabemos que los pacientes africanos y afrodescendientes tienen un mayor riesgo, los pacientes latinos, es decir, nosotros tenemos un mayor riesgo, los nativos americanos, los asiáticos americanos y los de las Islas Pacíficas. Una historia de enfermedad cardiovascular también es un factor de riesgo. La hipertensión de más de 140-90 milímetros de mercurio o que el paciente esté en terapia para hipertensión también es un factor de riesgo. Cuando tenemos que el paciente tiene un HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro, pero tiene unos triglicéridos mayores a 250 miligramos sobre decilitro. Cuando una mujer tiene síndrome de ovarios poliquísticos, la actividad física es muy baja, sedentaria, por ejemplo, y otras condiciones clínicas que se asocian con la resistencia a la insulina, por ejemplo, la obesidad severa, la acanthosis nigricans, etc. También tenemos a los pacientes, otro criterio que tenemos a los pacientes con prediabetes, debemos hacerles estas pruebas cada año. Las mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional deben hacerles el tamizaje cada 3 años. Para el resto de los pacientes, la edad para empezar el tamizaje es 45 años. Y dependiendo si este resultado es normal o es anómalo, vamos a definir la frecuencia. Cuando es normal, pues debe hacerse cada 3 años el tamizaje. También no nos podemos olvidar de los pacientes con VIH. La guía de la ADA también nos incluye una tabla de criterios para el tamizaje para niños y adolescentes. En este caso, pues usamos los percentiles. Un niño que tenga sobrepeso mayor al percentil 85 u obesidad mayor al percentil 95. Debemos tener en cuenta los siguientes factores de riesgo. Una historia materna de diabetes mellitus gestacional mientras el niño o adolescente estaba en gestación. Una historia familiar de diabetes tipo 2 en primer o segundo grado familiar. La misma raza o etnia que les mencioné anteriormente, los nativos americanos, los africanos, etc. Y también pues los factores que pueden considerarse por resistencia a la insulina, como por ejemplo la acanthosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, ovarios poliquísticos, etc. Entonces, hablando ya específicamente de la prediabetes, la prediabetes es el término que se utiliza para las personas que tienen unos niveles de glucosa que no cumplen con los criterios de diabetes, pero que son demasiado elevados para ser normales. Entonces, aquí tenemos los criterios que definen la prediabetes. Una glucosa plasmática en ayunas mayor a 100, pero menor a 125. Una glucosa plasmática en 2 horas después de test de tolerancia oral a la glucosa de 140 hasta 199 miligramos sobre decilitro.
y una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7 hasta 6.4. Si se dan cuenta, son valores que son más bajos que los que les mencioné anteriormente en los criterios grandes, pero eso es lo que los define. Hablando ya de la diabetes mellitus tipo 2, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, esta representa el 90 al 95% de los pacientes con diabetes. Esta es la anteriormente llamada diabetes del adulto o diabetes no insulino dependiente. Esta incluye a los individuos que tienen una deficiencia de insulina relativa. Es importante esta palabra relativa. ¿Por qué? Porque en la diabetes mellitus tipo 1 hay una deficiencia de insulina total. Es decir, no se produce insulina debido a la destrucción de las células beta pancreáticas. Pero en este caso, la deficiencia de insulina es relativa porque no hay destrucción, sino disfunción de estas células. Por lo tanto, aunque se produce insulina, no es la suficiente para complementar la demanda que requiere nuestro organismo para así poder disminuir los niveles de glucosa. Además de esto, estos pacientes suelen tener una resistencia a la insulina periférica, que bueno, lo que va a hacer es empeorar el cuadro de lo que les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque tras de que no hay suficiente insulina para suplir las demandas del cuerpo, para así poder bajar los niveles de glucosa, la insulina no va a poder ejercer su efecto. ¿Por qué? Porque hay resistencia a ella. Los criterios para diagnosticar esta diabetes son los mismos que les mencioné anteriormente en la diabetes mellitus tipo 1, pero lo que las diferencia es su presentación clínica. Como en la diabetes mellitus tipo 2 aún hay cierto grado de insulina, la evolución de esta enfermedad es mucho más lento. Es mucho más lento que, bueno, los pacientes pueden durar años e incluso décadas en presentar el primer síntoma. Por eso estos pacientes como que no consultan, no se sienten mal, toman como normal todo lo que les pasa porque, bueno, no se sienten nada. Aunque estos pacientes tengan una presentación muy lenta de la enfermedad, no están eximidos de presentar complicaciones micro y macrovasculares. Aquí es raro que la cetoacidosis diabética se produzca espontáneamente. ¿Por qué? Porque, como lo dije, la glucosa se eleva muy lento. Por lo tanto, no se suele llegar a esos valores tan altos como para llegar a una cetosis. ¿Qué más? Bueno, el riesgo aumenta con la edad, obesidad y falta de actividad física. ¿Por qué? Porque la obesidad por sí misma puede aumentar la resistencia periférica a la insulina. Y en los pacientes pues, en adultos que no tienen factores de riesgo o son jóvenes, pues se puede considerar la diabetes mellitus tipo 1. La ADA nos deja esta tablita con respecto al tamizaje de la prediabetes o diabetes tipo 2, que nos ayuda a ver si estamos en riesgo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Bueno, aquí nos preguntan qué edad tenemos, que si somos hombre o mujer, si eres mujer, que si tuviste diagnóstico de diabetes gestacional, y entre otras preguntas que lo que van a hacer es darnos un puntaje. Si sacas un puntaje mayor de 5, se considera que ya tienes riesgo elevado para la diabetes tipo 2. También es importante la prevención de esta enfermedad. Claramente, nosotros nunca vamos a querer que un paciente con prediabetes desarrolle diabetes tipo 2. Por lo tanto, se sugiere al menos un seguimiento anual del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en personas con prediabetes. La terapia conductual se sugiere para que los pacientes tengan un mejor estilo de vida, que hagan ejercicios al menos 150 minutos a la semana y que pierdan al menos el 7% del peso. ¿Por qué 150 minutos a la semana? Bueno, los estudios demostraron que la cantidad óptima de kilocalorías para quemar en estos pacientes es de 700 y con 150 minutos a la semana pues se logran esos objetivos. Y también la pérdida del peso de 7% se definió este número. ¿Por qué? Porque es una meta alcanzable, mantenible y fácilmente superable. Por lo tanto, esos son los números óptimos que hay que tener en cuenta. Claramente hay muchos pacientes a los que se les va a hacer muy difícil mantener estos valores. Por lo tanto, algunos pacientes que tienen un IMC muy elevado, por ejemplo, un IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, tenemos que ayudarlos con un tratamiento con metformina. ¿Por qué metformina? Bueno, también se hizo el estudio con liraglutida y entre otros antidiabetógenos, pero la metformina demostró una mayor eficacia. Sin embargo, la metformina no tiene tanta eficacia como la terapia conductual del cambio del estilo de vida. Por lo tanto, lo mejor que nosotros podemos retarle a nuestro paciente, en este caso,
es que cambie su estilo de vida, que sea más saludable. La metformina suele causar descenso en los niveles de vitamina B12 en los pacientes que están tratándose con ella. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una medición periódica de los niveles de vitamina B12 en estos pacientes. Bueno, hablando de la vacunación, es muy importante vacunar a estos pacientes porque son unos pacientes que son muy propensos a muchas infecciones y son propensos a estas enfermedades. Por lo tanto, las vacunas más importantes que tiene la guía de la ADA son la hepatitis B, en los pacientes con menores de 60 años y mayores de 60 años de edad. En caso de que sea mayor de 60 años de edad, hay que hablar con el médico. Virus de papiloma humano, claramente 3 dosis durante 6 meses. La influenza inactiva, no se recomienda la influenza atenuada en estos pacientes, se recomienda la inactiva ya que demostró mejores resultados. El neumococo, que se hace dependiendo de la edad, si es de 19 a 64 años, hay que vacunar con Neumovax, y si es mayor a 65 años de edad, pues tenemos que hacer 2 dosis, una con una cepa y después otra con la cepa 23. Tenemos que hacer la vacuna de la DPT y del herpes zóster. La guía de la ADA este año introdujo claramente, teniendo en cuenta la situación actual, la vacuna del COVID-19. Dice que es muy importante que estos pacientes sean priorizados contra esta enfermedad. Bueno, hablando de los objetivos glicémicos, nosotros podemos medir el control glicémico con 3 estudios: la hemoglobina glicosilada, el monitoreo de la glucosa continuo, el automonitoreo de la glucosa sanguínea, y bueno, dependiendo qué estudio usemos, vamos a tener unos resultados específicos. La hemoglobina glicosilada se usa principalmente pues, para un seguimiento a largo plazo. El monitoreo continuo de la glucosa se usa principalmente para determinar la efectividad del tratamiento, y el automonitoreo de la glucosa se utiliza cuando el paciente está pues tiene automedicación y además de eso, pues para el autocuidado. Entonces la guía de la ADA nos da 2 recomendaciones. Nos dice que hay que evaluar el estado glucémico al menos 2 veces al año en pacientes que están cumpliendo con los objetivos del tratamiento. También hay que evaluar el estado glicémico al menos trimestralmente y según sea necesario en pacientes cuya terapia haya cambiado recientemente y o que no estén cumpliendo los objetivos glicémicos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? El principal estudio que vamos a usar para la evaluación de los objetivos glicémicos es la hemoglobina glicosilada, ya que nos permite medir un promedio de la glucosa sanguínea de más o menos 3 meses, debido a la vida media de los eritrocitos. Entonces, este estudio, como muchos otros, tiene pues sus limitaciones. Claramente, la hemoglobina glicosilada no tiene esa variabilidad que tienen, por ejemplo, estos dos otros estudios, la monitorización continua de la glucosa y el automonitoreo de los niveles de glucosa. Por lo tanto, en pacientes que, por ejemplo, tienen una anemia hemolítica o que tienen recambios constantes de glucosa sanguínea, como por ejemplo los pacientes transfundidos, en estos pacientes, por decirlo así, se va a dañar el promedio de la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, es un estudio que en estos casos no nos va a servir de mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La guía de la ADA nos dio esta tablita que tenemos a la derecha, donde se estiman los valores de glucosa dependiendo de estos estudios. A la izquierda están los valores de hemoglobina glicosilada y a la derecha están los valores de un estudio que se hizo con el monitoreo continuo de la glucosa y el automonitoreo de la glucosa sanguínea. Se definieron estos valores teniendo en cuenta los valores de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, para un 5% de hemoglobina glicosilada, el equivalente sería 97 miligramos sobre decilitro. Claramente, este es un estudio casi confiable, tiene un 92% de confiabilidad, pero es bastante bueno. Entonces, la evaluación de glucosa mediante la monitorización continua de la glucosa, pues nos dice que los informes de glucosa estandarizados de una sola página de dispositivos de monitorización continua de la glucosa, es decir, el monitoreo continuo de la glucosa, debe tener señales visuales y debe ser como un perfil de glucosa ambulatorio. Entonces, ese es el AGP. Deben considerarse como una impresión estándar para todos los dispositivos de monitoreo continuo de la glucosa. El tiempo de rango, es decir, el TIR, está asociado con el riesgo de complicaciones neurovasculares. Debería ser un punto final aceptable para los ensayos clínicos en el futuro y puede usarse para evaluar el control glicémico. Dependiendo del tiempo que permanezca los valores de glucosa dentro del tiempo en rango,
vamos a tener un diagnóstico diferente. Por ejemplo, esta tablita lo que nos dice son los estándares para las métricas para el cuidado clínico de la monitorización continua de la glucosa. Pero esto lo podemos resumir en el AGP Report. Entonces, aquí pues obviamente arriba ponemos el nombre del paciente, sus datos, y pues aquí lo que nos dice a la izquierda son los valores pues los que se quieren tener, los que deberían ser. Entonces, el dispositivo debe estar puesto por al menos 14 días. Y se quiere que el paciente permanezca por más del 70% del tiempo de esos 14 días dentro de los rangos aceptables. Un momento. ¿Cuáles son esos rangos aceptables? Bueno, aquí a la derecha vemos una grafiquita. En verde está el 70% del rango. Entonces, este va de 70 a 180 miligramos sobre decilitro. Por arriba tenemos una línea, pues un cuadrito amarillo que va de más de 180 miligramos sobre decilitro, que dicta que en ese caso podría haber una diabetes mellitus, una hiperglicemia tipo 1. Y hay otro más arriba que es anaranjadito, que va de más de 150 miligramos sobre decilitro, que aquí nos puede decir que hay una hiperglicemia tipo 2. También tenemos valores bajo el rango, que, bueno, estos son de menos de 70 miligramos sobre decilitro y deberían representar menos del 4% de estos pacientes. El primero de menos de 70 dice que es una hiperglicemia tipo 1 y el de menos de 54 dice que es una hiperglicemia tipo 2. Entonces lo que se quiere es que el paciente permanezca dentro de la línea verde, dentro del tiempo en rango, más del 70% del tiempo. Hablando pues ya de objetivos glicémicos en pacientes, pues pacientes no embarazadas y pues el resto de la población, se considera que un 7% sin hipoglucemia significativa es apropiado. Si se usa el perfil de glucosa ambulatorio que les acabo de mostrar anteriormente, ese cuadrito, se puede decir que un objetivo paralelo es un tiempo en el rango de mayor del 70% con un tiempo por debajo del rango menor al 4%. Sobre la base del criterio médico, nosotros podemos definir que hay algunos pacientes que pueden tener unos objetivos más bajos que 7%. Por ejemplo, puede ser aceptable cuando no hay riesgo de hipoglucemia, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que hay que individualizar a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, dependiendo su comorbilidad o su condición clínica, puede que les beneficie más tener una terapia menos estricta para así pues poder tener una mejor calidad de vida. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una expectativa de vida corta, lo mejor es hacer que el tratamiento sea menos exhaustivo. También pues depende la preferencia del paciente. Si el paciente prefiere un tratamiento que no sea exhaustivo, pues hay que darle un tratamiento que no sea exhaustivo. Si el paciente tiene bajos recursos, pues también hay que darle un tratamiento que se adapte a sus recursos. Bueno, aquí tenemos los valores que se recomiendan: una hemoglobina glicosilada menor de 7%, una glucosa plasmática capilar preprandial de 80 a 130 y menos de 180 en la postprandial. Cuando hablamos de hipoglicemia, pues tenemos que la aparición del riesgo de hipoglicemia debe revisarse en cada encuentro e investigarse según se indique. El mejor tratamiento para la hipoglicemia es una ingesta de cualquier tipo de carbohidrato para hacer que los niveles de glucosa sanguínea aumenten. Los síntomas más destacados de la hipoglicemia son los temblores, la irritabilidad, la confusión, la taquicardia y el hambre. Sin embargo, dependiendo el nivel de la hipoglicemia, podemos llegar incluso hasta el estupor y coma. Aquí tengo unos cuadritos de la ADA, que bueno, aquí tenemos la clasificación. El nivel 1 de glucosa se caracteriza por menos de 70 miligramos sobre decilitros y más de 54. El nivel 2 se caracteriza por menos de 54 y el nivel 3 se caracteriza por una alteración mental severa que requiere una asistencia inmediata. Bueno, hablando ya de los tratamientos, la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 pues claramente van a tener que usar la insulina. Hace 25 años se ha ido
aumentando, por decirlo así, el negocio de la insulina? Pues claro, nos beneficia porque esto nos ayuda en el tratamiento de la diabetes. La principal era la regular, pero se han desarrollado unas insulinas ultra rápidas, como por ejemplo la Aspart, la Lispro y la glulicina. También tenemos la NPH, la de Temir y la Glargina y la de Gludet, que se consideran insulinas basales. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a explicar eso. También hay que tener en cuenta que el paciente tiene que ser educado. ¿Para qué? Para que se inyecte la cantidad correcta de insulina que le vamos a recomendar. Tiene que ser educado para que se inyecte en los lugares apropiados y tiene que ser educado para que se inyecte en el tejido adecuado. ¿Por qué? Bueno, la insulina en el músculo no tiene un efecto que es impredecible, por lo tanto puede que, bueno, no sea recomendable inyectarse en el músculo. Siempre tiene que ser subcutánea con una jeringa tipo pluma. Los lugares más indicados para poder inyectar la insulina son el abdomen, el muslo, las nalgas y el brazo. Y es importante decirle al paciente que tiene que rotar el lugar de inyección. ¿Por qué? Porque puede causar una hipertrofia del tejido graso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento con insulina? El tratamiento con insulina se basa principalmente, un momento. El tratamiento de insulina se basa principalmente en esto. Una dosis que es basal y 3 dosis que son prandiales. ¿Qué determina esto? Bueno, la dosis de insulina va de 0.4 a 1.0 unidades por kilogramo día, que sería la dosis total en el día. Esta la vamos a dividir en 50-50. 50% para que sea basal y 50% para que sea prandial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, normalmente estos pacientes, un momento, normalmente estos pacientes empiezan con 0.5 unidades por kilogramo día. Y eso pues lo vamos a multiplicar por el peso y pues eso nos va a dar el ejemplo que les voy a explicar más adelante. Hay otras terapias como por ejemplo la terapia farmacológica sin insulina, que el único medicamento aceptado por la FDA es la pramlintida, y también está el trasplante de páncreas e islotes. Entonces, estos pacientes que tienen un trasplante de páncreas e islotes, puede que sea bastante, pues depende del contexto clínico. ¿Por qué? Bueno, el trasplante de páncreas claramente puede curar la diabetes tipo 1. Sin embargo, estos pacientes tienen que mantener inmunosuprimidos toda la vida para que no rechacen el trasplante. ¿Por qué? Además, porque estos pacientes tienen que mantenerse inmunosuprimidos también para que no vuelvan a destruir las células beta pancreáticas. Bueno, entonces, estos pacientes, debido a esta inmunosupresión, tienen que, la única indicación para hacer el trasplante de páncreas es cuando también se tenga que hacer un trasplante de riñón. Por lo tanto, es una terapia que puede ser bastante lejana para cualquier paciente que tenga diabetes tipo 1, a menos que no la tenga bien controlada. Entonces, como les iba diciendo con lo de la insulina, la dosis inicial, por lo general, para el tratamiento con insulina es de 0.5 unidades por kilogramo día. Entonces, en este caso hipotético tenemos un paciente de 65 kilogramos. Le vamos a dar una dosis de 0.5 unidades por kilogramo día de dosis diaria. Entonces tenemos que multiplicar 65 por 0.5, que da igual a 32.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este 32.5 ¿para qué? Para que sea 50% dosis basal y 50% dosis prandial. Entonces, cuando lo dividimos nos da 16.25 y para fines prácticos lo acercamos a 17. Entonces, le vamos a dar 17 unidades de insulina para el tratamiento basal. ¿Cuánto sería prandial? Bueno, vamos a dividir la otra mitad entre 3. Eso da 5.6. Vamos a acercarlo a 6. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que darle 6 unidades en el desayuno, 6 unidades en el almuerzo y 6 unidades en la cena. Entonces, ¿qué pasa? Que la guía de la ADA dice que podemos tener un cálculo muchísimo más preciso de esto si calculamos las calorías. Este caso que tengo a la derecha es un caso con calorías calculadas. Estas calorías se calculan de la siguiente manera que les voy a decir. Vamos a tener el mismo paciente, le vamos a dar las mismas 5 unidades por kilogramo día, y el paciente después de comer cualquier comida, pues sus niveles de glucosa se elevan hasta 195 miligramos sobre decilitro.
este paciente quiere comer, por ejemplo, en el desayuno, 165 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a calcular la dosis diaria normal, como lo hicimos acá. 65 por 0.5 da 32.5. Y entonces vamos a dividir esta constante entre 32.5. ¿Por qué? Esto nos da 15.3. Esto significa que cada unidad de insulina es capaz de metabolizar 15,3 gramos de carbohidratos. Eso lo guardamos por aquí un momentico para hacer otro cálculo. Vamos a dividir esta constante otra vez sobre la dosis diaria. Esto da 55,3 miligramos sobre decilitro. Lo que significa que cada unidad de insulina puede disminuir 55,3 miligramos de glucosa en sangre. Por lo tanto, vamos ahora a calcular si una unidad de glucosa puede metabolizar 15,3, ¿cuántas puede metabolizar 165? Vamos a hacer una regla de 3. Aquí esto nos dio 10,7. Ese 10,7 lo guardamos un momentico aquí. ¿Para qué? Para ahora calcular cuántos miligramos sobre decilitro debemos bajar de 195 a 125. Porque recuerden que el paciente cada vez que come sube sus niveles de glucosa en sangre hasta 195. Y nuestra meta que va a ser 125. Entonces por eso restamos 195 menos 125, eso da 70. Eso quiere decir que debemos disminuir 70 miligramos sobre decilitro para llegar a nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 70 lo vamos a dividir entre este 55,3 miligramos sobre decilitro y nos da 1,26. Lo que sumado a este 10,7 nos da 11,96 unidades internacionales de insulina que vamos a tener que aplicarle al paciente en esta comida. Es un método más complejo, pero según la guía de la ADA es más preciso y puede traer beneficios al paciente. Bueno, hablando ya de tratamientos pero en este caso de diabetes mellitus tipo 2, tenemos que la primera línea de terapia es la metformina y el cambio del estilo de vida a un estilo de vida más saludable. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, después de hacer los controles, vamos a tener en cuenta si hay un indicador de alto riesgo o que ya esté establecida una enfermedad cardiovascular, una enfermedad renal crónica o una falla cardíaca. Bueno, cuando estamos hablando de el riesgo de una enfermedad cardiovascular, puede estar establecido o puede estar con indicadores de riesgo. Por ejemplo, una edad mayor a 55, la arteria coronaria, la arteria carótida y alguna arteria de la extremidad inferior que tenga una estenosis mayor a 50%, bueno, son criterios de riesgo para presentar esta enfermedad. Entonces, vamos a añadirle a la metformina uno de estos dos, o un agonista del péptido similar al glucagón, que es el GLP-1, o un inhibidor de los SGLT2, que es el cotransportador sodio-glucosa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer otro control por allá en 3 meses y vamos a ver si la hemoglobina glicosilada ya llegó al objetivo. Si no ha llegado al objetivo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que verificar si debemos hacer una intensificación de la terapia o debemos agregar o cambiar los medicamentos. Para los pacientes con los que empezamos con un GLP-1, debemos considerar agregar un SGLT2 para pues, que tenga beneficio cardiovascular. Más adelante les voy a mostrar un cuadro que tiene los beneficios, si tiene beneficio cardiovascular, si tiene beneficio en el peso, etcétera. Más adelante se los voy a mostrar. También podemos cambiar el medicamento por alguna tiazolidinediona o un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, que es la DPP4. También podemos considerar la insulina basal o podemos considerar las sulfonilurias. Cuando hablamos de una falla cardíaca, pues particularmente una falla cardíaca con fracción de eyección reducida a una fracción de eyección en ventrículo izquierdo menor a 45%, hablamos de que debemos aplicar un SGLT2 porque da un beneficio cardiovascular. Esto de 45% puede ser variable. ¿Por qué? Porque los pacientes en Europa
los pacientes en Europa tienen un menor porcentaje para cambiar la terapia. Bueno, hablando de la enfermedad renal crónica, debemos preguntarnos si el paciente tiene albuminuria o no. Si el paciente tiene albuminuria, estos pacientes se le puede agregar un inhibidor de la SGLT2 o se le puede agregar un GLP-1. Y si no tienen albuminuria, entonces para pacientes con diabetes tipo 2, con una enfermedad renal crónica menor a 60 mililitros por mercurio por minuto por metro cuadrado, podemos agregarle un GLP-1 o un SGLT2. Eso es cuando existe este riesgo, el riesgo de estas enfermedades. Pero cuando no existe este riesgo, pero la hemoglobina glicosilada no ha alcanzado su objetivo, tenemos que ver cuál es nuestro objetivo con esto. Si lo que queremos es minimizar la hipoglicemia, podemos pues, agregar algunos de estos 4 medicamentos. Si no se alcanzan los niveles de hemoglobina glicosilada requeridos, podemos empezar a administrar, por ejemplo, SGLT2 o tiazolinidiona en el caso que hayamos administrado DPP4. Si administramos GLP-1, SGLT2 también o tiazolinidiona, y en el caso de que hayamos administrado desde el principio SGLT2, debemos administrar GLP-1 o DPP4 o tiazolinidiona. Lo mismo pasa con las tiazolinidiona cuando lo hacemos desde el principio, solamente que lo cambiamos por GLP-1. Si esto no funciona, si no llegamos a estos objetivos, entonces tenemos que hacer ¿qué? Seguir haciendo esto que estábamos haciendo acá, cambiando medicamentos para ver si de pronto ya podemos llegar a los objetivos planteados. Pero si no funciona, ya tenemos que considerar la adición de una sulfoniluria, pero esta insulfoniluria tiene que tener un bajo riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque las sulfonilurias son hipoglicemiantes. Bueno, cuando lo que necesitamos es minimizar la ganancia de peso o pues hacer que el peso disminuya, lo que tenemos que hacer es administrar GLP-1 o SGLT2. Entonces, si el GLP-1 no funciona, le administramos SGLT2 después de este. Y si el SGLT2 no funciona, le administramos GLP-1 después de este. Si no se han alcanzado los objetivos, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una terapia cuádruple. Aquí nos dicen que preferiblemente debemos administrar DPP4 y pues lo debemos administrar junto con sulfonilurias, tiazolidinidionas y la insulina basal. Y cuando el problema es el costo de los medicamentos, es decir, la condición del paciente, si el paciente es de bajo recursos, podemos empezar con sulfonilurias o tiazolidinidionas. Y si no funcionan las sulfonilurias, vamos otra vez con tiazolidinidionas, y si no funcionaron las tiazolidinidionas, vamos con sulfonilurias. Entonces, si aún no ha funcionado esto, ya tenemos que considerar la terapia basal con insulina o considerar terapias basadas en el costo del paciente. Bueno, los requerimientos del paciente. Este es el cuadro que les había mencionado, que bueno, son los factores a considerar cuando vamos a administrar un medicamento. Tenemos que considerar la eficacia, la hipoglicemia, el cambio del peso, los efectos cardiovasculares, el costo, sí, la vía de administración, los efectos renales y otras consideraciones. Vemos que la metformina, en comparación con los otros medicamentos, es el medicamento más efectivo y pues que tiene mejores efectos a nivel de cada uno de estos factores. Vean que aún así ninguno de estos puede llegar a nivel de insulina. Esto es un esquema que resume todo lo que les mencioné anteriormente, y acá puse otro que bueno, lo resume y es mucho más entendible. Los objetivos de la hemoglobina glicosilada son menores de 6.5 para pacientes que no tienen una enfermedad concurrente grave y mayores de 5 para los que sí la tienen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obviamente tenemos que hacer la modificación del estilo de vida y tenemos que ver el nivel de hemoglobina glicosilada. Si es menor de 7.5 podemos empezar con una monoterapia.
En este orden lo recomiendan empezando con metformina y si no pues, hay alguna contraindicación podemos aumentar GLP-1, SGLT2, DPP4, etc. Si no se llegan a los objetivos después de 3 meses, debemos administrar una terapia dual. Estos son en este orden los más indicados. La metformina más un GLP-1 o la metformina más un SGLT2 o más un DPP4, etc. Si aún así no se ha logrado el objetivo, entonces tenemos que hacer una terapia triple. Esta terapia triple sería metformina más un GLP-1 más un SGLT2 o puede ser un SGLT2 más un, por ejemplo, DPP4 y un, eh, o puede ser también GLP-1. Si aún así no llegamos a nuestro objetivo, ya tendríamos que considerar la terapia de insulina. Bueno, cuando tenemos al paciente que tiene más de 9% de hemoglobina glicosilada y no tiene síntomas, por ejemplo, podemos considerar una terapia dual o una terapia triple. Pero si sí los tiene, tenemos que considerar inmediatamente insulina y otros agentes. Hablando de las complicaciones, pues estos pacientes pues pueden tener enfermedad renal crónica, retinopatía diabética y neuropatías, pero para no entenderme realmente, lo que más llama la atención en estos pacientes es el cuidado de los pies. Representa un alto porcentaje de mortalidad en estos pacientes del pie diabético y pues es importante educar al paciente para que se los cuiden. Entonces, los principales factores de riesgo para desarrollar el pie diabético, un mal control glicémico, neuropatía periférica, fumar cigarrillos, deformidades del pie, callo o maíz ulcerante, almohadilla, historia de úlcera en el pie, amputación, discapacidad visual y enfermedad renal crónica. Entonces tenemos que hacer una evaluación verificando estos antecedentes, si el paciente es fumador, si el paciente tiene un mal control glicémico, etc. Y tenemos que ver que estos pacientes suelen presentar una pérdida de la sensación protectora. Tenemos que evaluar tenemos que hacer un examen neurológico en estos pacientes y tenemos que también evaluar la parte vascular tomando todos los pulsos y viendo los antecedentes tal vez de muchos calambres, de que el paciente empieza a caminar más lento, etc. Tenemos que educar a este paciente ¿para qué? Para que se empiece a cuidar sus pies, o sea, que en su casa ande con el calzado correcto, que tenga mucho cuidado con las uñas, que tenga mucho cuidado con las heridas. ¿Por qué? Porque todo puede llevarle a una complicación. El tratamiento, bueno, el tratamiento depende, claramente. Si un paciente tiene un pie que tiene ya, por ejemplo, muchos juanetes y tiene dedos enmartidos, claramente la principal terapia sería usar unos zapatos terapéuticos, porque como tal no hay ninguna terapia farmacológica ni nada de eso. Tenemos que darle unos zapatos terapéuticos. ¿Para qué? Para que el paciente no se cure, pero sí se sienta cómodo. La antibiótico terapia no está recomendada en pacientes que no tienen signos de infección, ni siquiera profilácticamente. Solamente se recomienda cuando el paciente tiene signos de infección y el oxígeno hiperbárico. Se han hecho muchos estudios, pero aún así son estudios no concluyentes. Bueno, en las comorbilidades, para no extenderme tanto, tenemos que tener en cuenta principalmente estas comorbilidades, además de una que creo que se me olvidó, que es la evaluación de la función tiroidea. Estas comorbilidades son principalmente dadas a la progresión de la diabetes por medio de la edad, principalmente en el cáncer, por ejemplo. No significa que la diabetes vaya a dar cáncer, sino que gracias a que la diabetes empeora con la edad, el cáncer va a estar en el mismo grupo de edad de esos pacientes empeorados y esto va a hacer que se encuentren al mismo tiempo. También podemos tener en cuenta el deterioro cognitivo que es bilateral, o sea que es un estudio bilateral. ¿Por qué? Porque se ha asociado el deterioro cognitivo con el riesgo de diabetes y también se ha asociado la diabetes con el riesgo de deterioro cognitivo. Tenemos que tener muy en cuenta los estudios para el hígado graso no alcohólico con ALT y AST elevada y la ecografía del hígado graso. Ahí hablaban un poco de la elastografía, pero no era concluyente. También hay una relación bidireccional con la pancreatitis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos tener una pancreatitis y esta pancreatitis va a causar daño tanto a nivel exocrino como a nivel endocrino. Por lo tanto, nos va a afectar también la producción de insulina. O también puede ser al revés. A veces nosotros tenemos una respuesta inmune
tan elevada que nos puede causar una pancreatitis que nos va a llevar pues a este diagnóstico. Entre otras enfermedades, tenemos que tener en cuenta el virus de la hepatitis C, la fractura, testosterona baja y la apnea del sueño. Bueno, hablando del riesgo cardiovascular, realmente no voy a adentrar mucho en esto, debido a que, bueno, ya han habido otras charlas que hablan de esto. Sin embargo, quiero dejarles este link, si quieren pueden tomarlo en pantallazo, donde los va a llevar a una calculadora del riesgo cardiovascular de la AJA. Esto es importante debido a que ahí ahora se incluyó la diabetes como riesgo cardiovascular. Para llevar a casa, tenemos que clasificar la diabetes mellitus, porque es importante para definir conducta y tratamiento. Tenemos que tener en cuenta los criterios para el tamizaje de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Es importante para un diagnóstico oportuno. No olvidar que la diabetes mellitus debe tener una atención multidisciplinar donde se debe hacer un asesoramiento nutricional, psicológico y terapia conductual al paciente. Siempre tener en cuenta la vacunación, ya que los pacientes que tienen esta condición son propensos a diversas infecciones. El tratamiento y sus objetivos no se basan solamente en la teoría. Hay que tener en cuenta las posibilidades y preferencias del paciente. Y bueno, vamos a recordar esta charla con esta frase. No te puedo bajar la luna, pero sí la glucosa. Muchas gracias. Bueno, doctor Moisés, muchas gracias. Permítame felicitarlo delante de toda la auditoría. De verdad que fue una ponencia muy completa. De verdad, gracias por aceptar la invitación. También gracias a todos los participantes en el día de hoy que de pronto tomaron un tiempo para poder asistir. También les extiendo un agradecimiento. Bueno, hoy terminamos nuestro módulo de medicina interna. Nos han dicho bastantes personas como que revisemos otros temas, como que son importantes, entonces estamos considerando la posibilidad, pero hacerlo en modo conversatorio. Es una posibilidad que estamos contemplando, entonces más adelante le estaremos avisando. Sin embargo, esta semana que entra va a ser lectura e interpretación de paraclínicos y el módulo de pediatría. La lectura e interpretación de paraclínicos estamos pensando en abordarla en 2 días y aproximadamente el miércoles, de miércoles a domingos, iniciamos con los tópicos pertinentes a pediatría que van a estar muy buenos. Entonces los invitamos a que se sigan conectando y que sigan apoyando este evento que bueno, es para todos, con mucho cariño. Entonces, yo quiero agradecerle a todas las personas que asistieron a esta charla. Quiero agradecerles por tomarse su tiempo para escuchar un tema tan importante como lo es la diabetes mellitus. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Moisés. Nos vemos mañana.